Undécimo día en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco Javier. Les doy la bienvenida a este día tan importante en que vamos a meditar un misterio de la vida del Señor que valdría la pena que lo meditemos como si fuera un misterio del rosario, porque vamos a contemplar un aspecto tan profundo y al mismo tiempo que nos lleva a descubrir el gran amor que el Señor tiene por nosotros, que quiso también o se somete a la tentación, pero no se somete en el sentido de que cae o es vencido por la tentación, sino que permite que el demonio lo tiente para enseñarnos a nosotros a vencer las tentaciones, a superar las tentaciones. Y por eso vamos a mirar al Señor tratando de descubrir sus sentimientos, los sentimientos del corazón de Jesús en el desierto. Por eso vamos a mirar también el tema de las tentaciones que Jesús padece por salvarnos, por amor a nosotros, y también el tema de lo que significa el desierto en la vida del creyente, en la vida del cristiano católico, del fiel cristiano católico, del que quiere crecer en la fe y convertirse siguiendo los pasos de Jesús. Y por eso que esta preparación nos ayude a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pudiendo así vivir esta consagración a los corazones de Jesús y de María desde la perspectiva de San Enrique de Ossó, que tanto nos está acompañando, y poder hacer nuestras las palabras de aquella religiosa que mencioné en días anteriores, ¿no? Que todo el Evangelio nos habla de los sentimientos, de las virtudes, del amor del corazón de Jesús por nosotros. Pero hay que tener esta visión que nos ayude a integrar toda la vida de fe y descubrir que la santa humanidad de Jesús es el camino que debemos seguir. Ya él lo decía en el Evangelio según San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a iniciar este momento haciendo la oración que dirigimos al Señor todos los días en esta preparación, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, entrando a la escuela del Corazón de Jesús. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos
para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Y la petición para este día undécimo en esta escuela del corazón de Jesús es: dame a sentir y copiar tus afectos, oh corazón de Cristo, en este paso de tu vida. Y qué importante que descubramos que la educación en los seres humanos, en nosotros los hombres, siempre tiene un estilo modélico. Aprendemos de nuestros padres, podríamos decir lo bueno, lo malo y lo feo. Tenemos una identidad también, como dicen los psicólogos, con este término que ya es, diría yo, clásico, una identidad parental, ¿no? Que viene de nuestra familia, que es determinante en muchos aspectos, pero que no deja de ser susceptible al cambio, a la mejora, y por eso podemos formar nuestro carácter. Y el carácter se forma en las realidades de todos los días, desde pequeños, desde las situaciones que tiene la vida y que debemos compartirlas con nuestros padres sin que ellos maten nuestra ilusión o infancia, pero también ayudándonos a ser valientes y fuertes, sosteniéndonos también en la fe. Por eso es muy valioso redescubrir que la familia es precisamente la primera escuela para conocer a Cristo, conocer el corazón de Jesús, conocer también sus sentimientos. Y el Señor quiere que sea así. Por eso, en muchos aspectos, dada la situación que vivimos actualmente, la familia siempre será el campo de acción prioritario e inmediato de toda la iglesia, hasta en aquellas realidades y situaciones que hoy parecen salidas de la literatura de ciencia ficción, ¿no? Parece algo que ya escapa a toda comprensión, ¿no? Y la cultura como que va por otro lado y terminan imponiéndose algunas expresiones que no son realmente humanas y vamos desvirtuando tantas cosas. La humanidad se va diluyendo en medio de ideologías que nos generan, pues, no sé, una incertidumbre muy grande hacia el futuro, como si nuestro futuro no estuviera en manos del Señor, como si ya no existiera la providencia, como si ya todo estuviera perdido. Y así a veces nos sentimos, porque en el desierto de la vida, en el desierto del mundo, las cosas están hechas así. Y hay que luchar. Por eso qué importante, sobre todo aquellos que tratan de profundizar en la bioética, aquellos que están enseñando bioética. Recuerden, y esto es parte de todo curso fundamental de bioética o de los principios que tenemos que transmitir a muchos hombres y mujeres de este tiempo, que el ámbito primero, el primordial, en el que tenemos que poner mucho empeño es formar a la familia. En medio de esas familias que pueden estar también desintegradas, lastimadas, heridas, todo lo que también sufren, donde las ausencias son notorias o simplemente las realidades y circunstancias que se viven terminan pues generando problemas más grandes, porque también no vamos a ser ciegos ante una realidad en la cual las cosas se han empeorado precisamente por las malas decisiones que se han tomado en muchos aspectos. Y parece que nadie es responsable. Nadie asume que ha cometido errores. Por eso hay aquí una obra de teatro que la propuso un psicólogo que es actor y que es creyente. Y es un psicólogo, vamos a decir así, que viene de un hogar donde pudo tener una vida familiar con sus padres y hermanos, que podría ser considerado una excepción en estos tiempos. Tiene sus peculiaridades, no es un santo, no lo vamos a canonizar, porque aquí
A veces creemos que porque alguien tiene un acierto ya es un santo y hay que canonizarlo y todo lo que dice ya es palabra divina. No es verdad, es un ser humano. Pero él dice algo muy cierto en relación a aquellos que gobiernan, que ejercen el oficio de la política, ¿no? Y en esa obra de teatro, no la voy a mencionar porque no me parece que deba hacerlo, pero es una obra muy interesante. Él dice que los políticos provienen de nuestras familias y la que está herido es la familia. ¿Qué podemos pedirle a nuestros líderes, a nuestras autoridades, dentro y fuera de iglesias, si también vienen de familias divididas, rotas, donde ha habido tantos complejos, donde ha habido tantas situaciones, que también pueden ser consideradas no verdaderos semilleros de amor, sino más bien todo lo contrario? Gente que quiere huir de su familia, o realidades culturales que ya prácticamente diluyen el tema familiar, y así se han dado las cosas, pues, ¿no? Así están ahora las cosas. Pero qué importante la reflexión, que hay que entenderla. Estos hombres no salieron de un cascarón, no los trajo la cigüeña, no vinieron de París. Estos hombres vinieron de familias humanas como las nuestras, y no nos debemos escandalizar, pero sí debemos exigir responsabilidad, porque a veces cuando uno de estos hombres comete un error, se justifica, argumenta, se victimiza. Cuando digo argumenta, mejor dicho, genera falacias y a veces hasta se enredan y tú dices, oye, ¿qué le costaba reconocer que cometió un error, que manejó ebrio su automóvil, que chocó y destruyó propiedad pública, que casi mata a otras personas? ¿Qué le costaba reconocer? ¿Qué tanto miedo a perder un cargo? No asumir responsabilidades termina siendo una actitud psicopática, lamentablemente, lo tenemos que decir, y que es parte también del desierto en el que estamos, ¿no? Nadie asume responsabilidades. No significa que vamos a cargar con todo, pero sí, si tienes una función pública, recuerda, más aún si eres creyente, da ejemplo. Por eso la educación siempre es modélica y va a tener que necesitar modelos, ¿no? O como decía aquel hombre que tenía sus expresiones muy particulares, ¿no? Que llegó a tener pues un cargo aquí en lo civil y él decía algo muy gracioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que en nuestro país todos los modelos estén muertos? A veces solamente tenemos modelos de personas difuntas, no hay nadie vivo que dé ejemplo. Eso es lo que hoy día podría también preguntarnos el Señor. ¿Qué mejor ejemplo que el del Señor, que está vivo y presente entre nosotros, aunque no lo veamos con nuestros ojos humanos, pero sí los ojos de la fe, y también sabemos que está presente para siempre y vive para siempre para interceder por nosotros, y por antonomasia está, como decía San Pablo VI, ¿no? En Mysterium Fidei, me parece que ese es la encíclica sobre la Eucaristía. Está por antonomasia en la Eucaristía, presente hasta el fin de los tiempos. Mientras haya un sacerdote que celebre la Eucaristía, el Señor va a estar presente en su presencia eucarística, su presencia real por antonomasia, hasta el fin de los tiempos. Por eso, qué importante va a ser el que hoy día, al mirar lo que el Señor padece por nosotros cuando permite que el demonio lo tiente, cómo nos ama y también cómo nos enseña, porque no solamente el amor es que Él lo enfrentó por nosotros y nos enseña a vencerlo, sino también el amor es que nos está diciendo para vencer las tentaciones y evitar las ocasiones. Porque hay dos cosas que hay que diferenciar. A veces nosotros, por nuestra inmadurez, nuestra inexperiencia, esto no es justificación, pero atenúa, desagrava alguna circunstancia o atenúa o desagrava algún desconocimiento, porque las lagunas en nuestra formación son muy grandes y a veces tenemos que asumir responsabilidades sin que esto signifique victimizarse, sin haber tenido las oportunidades de ejercitarnos, de practicar un poco. Y esto es algo que se adolece, pero el que supera los problemas que tuvo desde los comienzos y va avanzando, crece.
Y eso es lo importante, asumir, responsabilizarse y seguir mejorando, ¿no? Y esto es un espíritu creyente, el espíritu del que se convierte, del que aprende y crece. Y por eso las dos realidades que se nos presentan cuando miramos las tentaciones de Jesús en el desierto es un Jesús que por nosotros, por amor a nosotros, permite ser que el demonio lo tiente, para enseñarnos a vencer esas situaciones, considerando también que el Señor no permite, y hay que tener mucha confianza y mucha fe, y abandonarnos al amor de Dios y a su providencia, no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Él no lo permite, porque nos conoce a fondo y sabe, pero es un ejercicio de confianza, porque más de uno de nosotros puede decir que es muy fuerte y va a superar cualquier dificultad, y eso no es cierto. Más de uno de nosotros puede creer que esto que el Señor permite es insuperable, eso tampoco es cierto. Por eso el ser humano es muy frágil y a veces es pendular, ¿no? Se va de una inseguridad a otra, de un extremo al otro, y olvida que debe confiar en el Señor, que nada es para siempre, todo tiene su final y que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por eso, como decía alguien, ¿no? Refiriéndose a una iglesia en particular, él comentaba, ¿no? Aquí lo que hemos aprendido no solo es perseverancia, no solo es fortaleza, sino también, Padre, aguante. Hemos aprendido a aguantar, pero aguantar no lo decía como un conformismo, sino que también tenemos que aguantar y saber tolerar, sobrellevar. A veces cualquier cosa ya es un motivo de perder la paciencia, ¿no? A algunos se les cae una pestaña y ya están llorando, a otros se les rompe la uña y ya están, ay, ¿qué vamos a hacer? Voy a perder el dedo, voy a perder la mano. No, hay que tener también aguante y a veces nos falta un poquito más de serenidad también para enfrentar los problemas. Cuando organizamos algo que tenemos que hacer, un poquito de serenidad, un poquito de paz, no es el fin del mundo. Y hasta lo catastrófico que nos pueda pasar, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Aquí suena la frase de los formadores de distintas comunidades religiosas que repetían lo que decía aquel general de las tropas napoleónicas que en una batalla sonaban los cañonazos, imagínense, pum, pum, y todo. Y él estaba en su tienda de campaña porque todavía no le tocaba salir. Y además, en una batalla importante, como era la costumbre, se vestían los generales con sus mejores galas, pues, ¿no? Con sus uniformes nuevos, con sus medallas, todos salían a pelear como para que cuando los vieran muertos, caídos en acción, ya de frente entraban al féretro o directamente iban al féretro, ya estaban arregladitos. Bueno, no sé, era la costumbre. Así se presentaban para enfrentar la muerte, costumbres castrenses. Pero qué interesante cuando este general de Napoleón escuchaba los disparos y no se le movía ni siquiera la ceja, un estoicismo, podríamos considerarlo así, y su bedel no se dice, perdón, su valet, su fourier, su, no sé, ayudante, le iba colocando la chaqueta, le iba acomodando y el hombre temblaba, no podía abotonarlo bien el ayudante, muy chistoso, no podía abotonarlo bien y en eso sin que pestañee, el general le dijo, vísteme despacio que voy apurado. Puede parecer gracioso, pero ante unas realidades que enfrentamos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, matrimonios, casados, solteros, toda la iglesia, todos tenemos que muchas veces tomarnos con serenidad las cosas. Todo tiene su afán, su preocupación. No caer en la tentación de responder tan rápido, porque algunos quieren, no sé, que si tuviéramos caballos, soltáramos a los caballos y cabalgasen todos a luchar por la justicia, y no necesariamente es así. Hay que analizar, hay que pensar, hay que orar, gastar mucho tiempo para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Y el Señor cuántos días estuvo en el desierto? 40 días. Se dice rápido, ¿no? 40 días. Aquel profesor de historia de la iglesia que tuve decía y nos preguntaba
en una clase, ¿cuántos días puede aguantar un hombre sin comer, solo con pan y agua? Nadie respondió. ¿Cómo que no saben? 40 días, pues. Qué sencillo y qué genial respuesta, basado en la vida del Señor. Por eso, el aguante no significa el conformismo, significa saber luchar. Y eso también va a implicar lo que decía hace un rato, evitar las ocasiones. Conocerse hace que evites ocasiones y no te expongas innecesariamente. Pero eso sí, es mejor equivocarse por haber hecho algo bueno o por tratar de hacer algo bueno que creer que estando con los brazos cruzados y esperando que todos padezcan o se mueran o todo cambie, las cosas se van a resolver. Siempre es mejor la persona que actúa. Siempre es mejor la persona que actúa. Y como decía el Papa Francisco, ¿no? En Evangelii Gaudium, ¿no? Y es una cosa muy cierta, él prefiere una iglesia golpeada, herida, por haber salido, a una iglesia que se queda en sí misma, pues en su autorreferencialidad. No voy a comentar porque puede traer hasta polémicas esto, pero es verdad. A veces podemos quedarnos con el cargo de conciencia de que no nos movemos por miedo, porque tengo miedo a caer o a evitar o a no poder evitar una situación. El miedo no debe ser la razón por la que tú venzas la tentación, sino el amor. El amor siempre será la razón por la cual tú venzas una tentación y evites una ocasión de caer. Por eso hay que conocerse para evitar ocasiones. Normalmente las ocasiones las evitamos. Si sabes que por ahí, por ejemplo, te pueden asaltar, te pueden robar, tú vas por otro lado, pues evitas pasar por allí. Esto es muy gráfico, no voy a poner más ejemplos porque ya es demasiado ya detalle y ya ustedes no necesitan tanto. Ustedes son experimentados en las luchas, así que les estoy diciendo algo que ustedes quizás hacen, pero no lo han conceptualizado tanto. Las tentaciones se vencen y el Señor, insisto, permite ciertas cosas hasta en nosotros mismos para que brille su gracia, para que en medio de la debilidad superemos los problemas o situaciones que pueden haber sido también algo que hicimos que probablemente tiene algo de cierto, pero que también en el enredo en el que vive la sociedad actual, en la confusión en la que estamos, puede agrandarse a tal magnitud que creas que no lo puedes superar. Y eso es lo más triste en el tiempo actual. No creer en la misericordia y no creer que el Señor puede salvar y sacar adelante a tanta gente. Dudar de que la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente. Y esto está pasando, ¿no? ¿Cuántas personas creen que ya nada es posible cambiar y ya todo pues será así hasta el último, ya no hay nada que hacer? No, hasta lo más desagradable, porque puede ser que hayan puesto o dicho o no sé, escandalizado a muchos contigo o sin ti. Tal vez hayan, no sé, mostrado tantas cosas que terminan siendo realmente terribles, pero en medio de ese cinismo en el que está muchas veces el mundo actual, tú tienes siempre las de ganar si crees en el Señor, si confías y luchas. Lo que te toque, hacer. Lo que no te toque, confianza. Si te toca padecer, paciencia. Pero recuerda, siempre la verdad sale a la luz. Y siempre, en medio de todas esas pruebas y dificultades, el Señor está presente. Y probablemente te va a consolar más porque fuiste fiel, no porque quisiste resolverlo a la manera humana. Pues ¿cuántas veces queremos resolver todo a la manera humana? Imagínate que en estos medios digitales, por una calumnia, una difamación o por una distorsión, lo que quieras, termina siendo pues tremendamente difamado, calumniado, ensuciado, chamuscado. Y vas a defenderte con los mismos medios, vas a pagar para que te borren eso, vas a hacer tantas cosas. ¿No te parece demasiado despliegue? Eso no te va a devolver la paz. Yo recuerdo mucho lo que contaba un amigo ya muy mayor, ministro extraordinario para la distribución de la Sagrada Comunión. Él había sido implicado en un caso de corrupción terrible porque trabajó en una institución pública y salió en los periódicos su nombre, todo tuvo que defenderse, salió absuelto, gracias a Dios, pero su reputación manchada, ¿no? Y este hombre fue y habló con su abogado y le dijo, el abogado, ¿no? Mire, señor,
yo entiendo lo que le está pasando. Sí, decía el señor, todo lo que me está sucediendo, esto, la gente a veces cree que soy un ladrón, que soy no sé qué, que no sé cuánto. Y el abogado le dijo algo muy cierto. Le tocó un buen abogado, que es un ya un hecho hasta yo diría milagroso, con el perdón de los abogados que me estén escuchando. Es una broma. Hay muy buenos abogados, obreros de la justicia, siempre hay. Y el abogado le pregunta a este señor, señor, ¿su esposa le cree? Sí, mi esposa nunca dudó en mí, confía en mí. ¿Sus hijos le creen? Sí, mis hijos me han entendido y me han comprendido y se han dado cuenta que yo he sufrido esto. Y su nieto, porque tenía un nieto, bueno, es muy chiquito, él lo sabe, pero sí, pero cierto, no he sentido ningún cambio en él. Ah, ya. Entonces, esté tranquilo. Las personas que lo aman saben quién es usted. No pierda tiempo, no se gaste. Viva feliz, viva en paz. Usted sabe la verdad. Y punto. No necesita más. Llegar a este punto es una gracia. Y cuando el Señor, este ministro, me lo contaba, ministro extraordinario para la distribución de la Sagrada Comunión en la misa, y qué interesante que él decía, ¿no? Qué importante lo que me dijo este abogado. Y qué paz me dio. Porque también a veces estamos como que emprendiendo una batalla contra molinos de viento y que nos engañan. Y caer en ese juego al final es, y por último, si te ofendieron, perdona. Y el perdón te limpia, pues, ¿no? Es muy doloroso, ¿ah? Los que hemos pasado por esto, pues, lo sienten más hasta cuando lo predican, ¿no? Pero hermanos, amigos, recuerden, no caigas en la tentación de andar defendiéndote de esa manera mundana que al final generas hasta más dolor y padecimiento. Y más bien mira hacia adelante, porque si hablaron del Señor, bueno, pues ¿qué somos nosotros? Si lo ves así, aquí hay un vals. Vals es el género popular, criollo, de Lima sobre todo, ¿no? Los valses criollos. Hay una cantante que ya murió, que para descanse, Carmencita Lara, ¿no? Que tiene una canción que la pueden buscar por las redes, que se llama Los Cuervos, de Carmencita Lara. Es muy graciosa. Y ella empieza diciendo, ¿cómo puedo esperar que no hablen de mí si hasta de Jesús han hablado mal? Y ella habla de que recogió a unos cuervos que al final se fueron contra ella, ¿no? Esa mala fama tiene el cuervo. En realidad el ave no hace eso, pero hay gente que se parece a esos cuervos, que la alegoría poética, la prosa, la música nos hace ver, ¿no? ¿Cuánta gente se parece como a los cuervos, ¿no? De ese tipo de cuervos que te arrancan los ojos. Amigos falsos que hasta te pueden traer a un lugar y cuando ya no cumples o no haces lo que ellos quieren, o simplemente vas por tu lado, pueden despotricar de ti y hablar y cada cosa. Y tú dices, oye, este era mi amigo. Superar las tentaciones también de la decepción, de todo lo que puede generar. Por eso estos 40 días de Jesús han sido tan profundos en su vida entre nosotros y los vivió por mí, por ti, por todos los que me están viendo y escuchando, por toda la humanidad de ayer, hoy y de siempre. Y allí estuvimos todos, en cierto modo, reflejados, porque también el Señor nos enseña a superar las tentaciones. El texto del Evangelio de San Lucas, que es el capítulo 4, los versículos del 1 al 13, nos describen una realidad tan fuerte y profunda que uno se queda realmente, no diré extasiado, sino conmovido por ver cómo ataca el mal, mostrando como algo conveniente, bueno, prudente, obviamente algo que aparentemente es muy bueno, pero no necesariamente es lo que se debe hacer. Y cómo el Señor responde sin desafiar, aclarando. O sea, la verdad siempre va a ser la mejor respuesta. A veces cuando pasamos por situaciones así terribles de contradicción, de persecución, siempre la verdad nos hace libres. No hay mejor defensa que la verdad. Y esa es la mejor expresión de fe
para estos tiempos. La verdad. El que está en mentiras o en medias verdades o esconde sus intenciones va a quedar siempre, aunque siempre dudas en sus sutilezas o en sus, no sé, bajezas o lo que quieras, ¿no? Sin sentirse víctima ni mártira. Nadie aquí debe pensarse que es mártir o víctima. No, son situaciones humanas que se viven con interés. Y cuando el Señor hace justicia a su tiempo, a su momento, no queda títere con cabeza. También, pero tampoco nos podemos alegrar pues de eso. Simplemente decir, Señor, gracias y punto. No más, no hay más, no hay más. Porque realmente no es lo más importante. Si el Señor se hubiera quedado en la tentación, Dios mío, ¿qué hubiera sido su humanidad, no? No tendría, no sería el modelo que es. Y también nosotros no podemos quedarnos en las tentaciones, pues tenemos que superarlas y no seguir mirando el pasado de manera melancólica, sino sanar heridas. Y la verdadera contrición parte siempre del conocimiento personal de Cristo, que te ama y te perdona, que te genera paz. Y por eso el Señor nos enseña a vencer en la paz, porque a veces andamos muy inquietos y nerviosos por tantas cosas, ¿no? Y por eso hay que conocerse, pero también pedirle al Señor esa gracia y no andarnos enredando en tantas cosas que pueden ser hasta para los ojos del mundo importantes y no lo son tanto. Por ejemplo, si estamos en la defensa de la vida y estamos ahí luchando, luchando con... Pero si utilizas expresiones o las armas del mundo, no vas a lograr nada. Te vas a hacer daño. No es el camino. Y también todo esto sirve, ¿no? La iglesia en los peores momentos que ha vivido en distintas partes del mundo y a nivel universal, en los peores momentos o situaciones que ha vivido, la iglesia ha crecido en las contradicciones y dificultades. Y ha permanecido a pesar de los errores humanos. Qué interesante. Recordemos siempre la promesa de Cristo, lo que le dice a Pedro: las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Mateo 16. Qué importante que hoy día miremos todo esto con fe, con amor, ¿no? Y tengamos la alegría de superar tentaciones, pero sin creernos nada especial y también haciéndolo al estilo de Jesús, pues, ¿no? No a nuestro estilo, no a nuestro modo. A veces hay mucho amor propio, escondido, ¿no? Cuando alguien lo ataca, a veces, y es difícil controlarse, ¿ah? Es difícil. Y algunos aconsejan mal, ya no, pelea, pégale, rómpele la cara, mátalo. O sea, al final, si el Señor hubiera respondido a tanto insulto en su pasión, ¿cómo en el desierto el Señor, ante los ataques del enemigo, el enemigo parece que no reconoce que es Cristo, si no nos hubiera atrevido a tanto? No, no, no está seguro, porque la soberbia te genera ese sentimiento. En cualquier ser genera siempre ese sentimiento. Una falsa seguridad, un ponerse por encima de los demás, un mirar con desprecio al otro. Y en el fondo, el Señor con la humildad lo remata, lo remata. Por eso hoy día miremos tantas situaciones, ¿no? Tantas situaciones. Porque el hambre de Dios, hace que superemos muchas tentaciones y evitemos muchas ocasiones de hacer el mal o de perjudicarnos y condenar. Aunque es feo decirlo, porque el Señor no quiere eso, pero realmente evitar situaciones. Y eso se va aprendiendo. Los reflejos se van haciendo mejor para las cosas de Dios, ¿no? Les voy a contar una anécdota personal, ¿no? No debería hablarles así, pero me parece importante que lo diga. Una vez me tocó tomarme un café con un joven, digamos joven, no tendría más de 30 años, y vamos a decir una amiga suya, éramos tres personas en un café. Una tarde, ¿no? Fue algo gracioso y conversando, ¿no?
Me preguntaban, padre esto, padre lo otro, y me respondo. Y resulta que este joven era manager de un boxeador. Y decía, ¿cómo tan joven manager de un boxeador? O era algo así como su representante y todo esto, ¿no? Y daba la casualidad que este boxeador había perdido una pelea que había sido, vamos a decir, muy difundida y había salido hasta en ciertos periódicos, en comentarios deportivos, como también suele pasar, ¿no? Cuando un deportista fracasa, lo que mejor le pueden aconsejar es no escuches a ningún comentarista deportivo, porque son destructivos, ¿no? Ya, pues, no. Algunos ya son deportistas que siempre fallan el penal o el penalti, como dicen en el hermano país de México. Ya son profesionales de fallar el penalti. Bueno, pero también hay comentaristas deportivos terribles, ¿no? Cerremos el paréntesis. Y bueno, este joven resultó que era manager, representante de imagen o lo que fuere de este boxeador. Yo pensé que me estaba bromeando. Y en eso me dice, padre, cogió su móvil, su celular, llamó, habló con el boxeador. Yo pensé que sería una broma, pues. Y, padre, convérsele, anímelo, levántele la moral. Levántele la moral. Yo decía, ¿qué? Sí. Y, y le digo, empecé a darle, pues, hablé, no diré que lo sermoneé al boxeador, pero le hablé un poco en ese plan, ¿no? Y yo sentía un vacío cuando me escuchaba, un silencio, hasta que me dijo, ya padre, ya padre. Y yo me quedé, ay, ay, ahorita, no sé, iba a salir un guante de boxe del teléfono y me iba a golpear la cara, pero no fue así. Entonces, eh, yo lo que le dije fue, en síntesis, lo que me vino en ese momento, porque me sorprendió y además no había nada preparado, todo fue muy espontáneo. No te desanimes. Perder una pelea no significa que acabó todo, al contrario. Y no sé, empecé a hablarle así, y así te vas a entrenar más. Y yo le hablaba, y él como que no le gustó que le diga todo eso. No le gustó. Es lo que yo sentí. Puede ser que me equivoque. Y fue tan gracioso que él me dijo, ya padre, disculpe, pero yo no estoy desanimado, que no sé qué. Y ahí ya, páseme con el fulano. Le devolví el teléfono y el otro, pues, parece que le dijo su vida, como decimos aquí, por teléfono le dijo al que era su manager, quizás hasta ese momento fue su manager, no lo sé. La cuestión fue que pasaron las semanas o meses y él ganó otra pelea. Y qué interesante. A veces el fracaso no es el final. Por eso les pongo el ejemplo. El fracaso no es el final. Probablemente no porque se lo haya dicho yo, probablemente mucha gente le dijo lo mismo. Prepárate más y vas a ganar. Y eso pasó. Ganó. Y es un hombre dentro de sus cánones que ha superado muchas cosas, porque viene también de una realidad socialmente hablando, socioeconómicamente hablando, muy dura, muy difícil, y se ha superado a través del deporte. Yo no lo critico. A veces el sacerdote tiene oportunidad de conocer una variedad tremenda de personas, y eso es una gracia de Dios todavía en nuestros pueblos. La iglesia tiene esa posibilidad, y también en todo el mundo, porque es cierto, o sea, siempre el sacerdote, por más ninguneado que esté, y la iglesia, y todos los fieles cristianos católicos en tantas realidades que se mueven, siempre van a resaltar por algo, por gracia del Señor, no porque seamos muy virtuosos o muy buenos o una maravilla, no es por eso. Y siempre recuerdo, ¿no? Ganó la pelea. Yo no lo atribuyo a lo que yo le dije, sería equivocado de mi parte, pero sí lo atribuyo a la acción del Señor, porque también a mí me ha pasado que a veces me han corregido o me han dicho algo ante una situación, mis hermanas, mi familia, lo que fuere, mis formadores, el confesor, el director espiritual, el obispo, ¿no? Y qué hermoso que te den una pauta. Al comienzo no te puede gustar, guarda silencio, lo aplicas y cuánta bondad puede lograr el Señor. Por eso hay que tener esta actitud, ¿no? Las ocasiones se evitan, las tentaciones se vencen con el amor y la misericordia del Señor. Nunca olvidemos eso. Y para terminar ya este punto,
mirando los sentimientos de Jesús en el desierto, debemos agradecer al Señor por su amor, su ejemplo, por su sencillez, por enseñarnos cómo vencer el mal, por enseñarnos cómo evitar las ocasiones y también porque nos permite crecer y madurar, porque sabe que en estas batallas siempre hay un enemigo que no vemos, que puede estar incitando y a veces su poder es muy grande, entre comillas, siempre, ¿ah? Porque nada como Dios. Y hay que recitar esto siempre, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hacerse muy amigo de San Miguel Arcángel y también seguir adelante, no rendirse, porque los tiempos de desierto son para prepararnos para lo que vendrá después. Queridos amigos, termino diciéndoles algo que contaba un sacerdote, como para redondear un poco la idea, ¿no? De lo que es hoy, este día, en que nos acercamos a los sentimientos del corazón de Jesús en el desierto de la vida que nos toca vivir, para imitarlo, para seguir su ejemplo, para, como dice San Enrique de Oso, para copiar, tener este modelo, ¿no? Para copiar. Un sacerdote contaba cuando fue a visitar a un viejito que vivía con su esposa y con su enfermera, tenía sus enfermeras que lo atendían. Y él tenía una escara en donde termina la espalda. Imagínense, dolorosísima y todo esto, ¿no? Es realmente las heridas perdón, las úlceras de presión terribles, terribles, los que hemos visto en familiares muy cercanos. Estas heridas realmente son tan difíciles y duran tanto y a veces son realmente una expresión de que estos enfermos terminan siendo una llaga viviente, ¿no? A veces se extiende, por más cuidados que tengan, o a veces de los hospitales, el enfermo, por más que sea una clínica, sale con una escara, ¿no? Por varias razones. No voy a explicar aquí. Y bueno, contaba este sacerdote algo que puede sonar gracioso, pero ojalá lo entiendan y que sirva para redondear lo que estoy diciendo. Y va a ver pues a este viejito, este anciano, que vivía con su esposa y que era atendido por una o dos enfermeras que hacían sus turnos. El padre entró, llevaba los sacramentos, le iba a administrar la unción de los enfermos, le iba a dar la comunión y lo iba a confesar, lo iba a absolver, etcétera, ¿no? Y en eso escucha el padre unos gritos, unos gritos pero así fastidiados, suéltame, le gritaba a la enfermera, medio que le empujaba, la que le estaba curando la escara, ¿no? Unas cosas que tuvo el padre esperar un poco, obviamente, y el señor estaba después con un mal humor impresionante. El padre entró y le dijo al anciano, le dijo al anciano que tuviera paciencia, el anciano, no, que usted qué sabe, usted no tiene nada. Empezó todo, cualquier cosa que el padre decía era un ladrillo que le lanzaba, como el ratón Ignacio a la gata loca que le lanzaba un ladrillo, así. Cualquier cosa que el padre decía, el viejito, el anciano le respondía y con todo lo que podía responderle. Y a veces hasta con una expresión grosera, todo esto, ¿no? Estaba el hombre, pero hacía dolorido y fastidiadísimo. Y le dice pues al padre, usted qué sabe, que no sé qué, no sé cuánto. Y el padre al final, bueno, ya, déjeme que le dé la unción. Ya aceptó así a regañadientes, le dio la unción, bueno, le absolvió, le dio la unción y le dio la comunión y no sé qué. Ya cuando se estaban despidiendo, mire, señor, lo único que yo le puedo recomendar, porque ya el padre perdió la paciencia, es que dele gracias a Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios por esto que me ha pasado? Dele gracias a Dios. Y así salieron discutiendo. La esposa del señor se acercó al padre, padre, disculpe, no se preocupe, le dio el padre. Y la enfermera estaba con una cara de desconcierto y bueno, ya se fue el sacerdote, pasó el primer día,
pasó el segundo día, pasó el tercer día, la resurrección de los muertos. Y apareció el viejito con su silla de ruedas entrando a la iglesia. Y el padre lo ve y dice, uy, este ha venido a molestar, este ha venido a reclamar, este no me va a decir mi vida, hasta de que me voy a morir, hasta me va a maldecir, me va a echar un escar encima. Todo lo que pensó el padre. Y el viejito le pide a la enfermera que lo acerque al padre. El padre ya, bueno, se armó de valor, se quedó ahí medio temblando. Y que me va a decir, tengo que aguantar, no le puedo responder, decía el padre. Y el viejito llegó ante el padre y se acerca al padre, el padre y lo abraza, padre, gracias, gracias. Y el padre no entendía nada, gracias, gracias, gracias. No sabe cómo todo el bien que usted me ha hecho y por eso he venido a agradecer a Dios aquí, a la iglesia, pero gracias. Y no sé qué, y el padre no entendía nada. Y en eso, y en eso el viejito le dice, padre, es que usted me dijo que le dé gracias a Dios. Y el padre seguía sin entender. Y le daba gracias a Dios. Al comienzo no quería, lloraba, y le daba gracias, pero lloraba, lloraba. Y en eso, el día de ayer, yo escucho una voz que dijo, me voy porque en vez de mortificarle con la escara, le estoy haciendo bien. Y qué curioso. Ahora que me ha curado la enfermera, he sentido menos dolor. Y ella me ha dicho que mi herida está curándose. Cuando nosotros, ante una cosa terrible o desagradable, le damos gracias a Dios y la enfrentamos con alegría, la tentación se disipa y el Señor resalta y se muestra más. Que nuestra Madre la Virgen nos lo haga comprender todavía más. Quédense con esta experiencia de un sacerdote que visitaba enfermos y que lo contaba con tanta alegría. Un ejemplo que está siempre en la vida de los creyentes, de los santos, y que podría significar mucho para nosotros el día de hoy es el que en medio del desierto de la vida nos mostremos alegres. Hay circunstancias en las que hay que mostrar alegría, ¿no? Santo Tomás Moro, por ejemplo, que escribe hasta donde le permitieron textos maravillosos en la cárcel, que él sufre inocentemente. Y en los momentos finales, cuando ya va a ser decapitado, con qué alegría le habla al verdugo. Puede ser que no lleguemos a ese extremo, pero tener esa actitud es un regalo de Dios. O el beato Miguel Agustín Pro, ¿cuánto podríamos aprender de él, no? Fíjense que me tocó a mí leer una carta de él cuando él escribe a su superior pidiendo el permiso para quedarse y tratar de ayudar a esta pobre gente para que no se quede sin los sacramentos. Y él iba a hacer todo lo posible y miren qué ingenioso fue de disfrazarse, de superar ese momento tan difícil. Y también fue detenido injustamente, inocentemente, él y su hermano. Y lo fusilaron, hicieron todo un espectáculo para fusilarlo, ¿ah? Todo un espectáculo como nunca. Hasta ensayaron el fusilamiento, ¿no? Imagínense, qué tal estrategia, digamos, del mal, ¿no? Que se hizo posible porque hubo cooperadores humanos, por decir así, ¿no? Qué terrible, ¿no? Hasta para fusilar a un sacerdote, ¿no? Era todo un acontecimiento, hasta perdón, no eran camarógrafos, los fotógrafos tuvieron que ver el ángulo en que iba a estar, como si fuera algo, y la hazaña, ¿no? Con que se preparó eso. Pero el padre Pro, con esa actitud, ¿no? Y por eso, hasta el hecho de regalar su manta, ¿no? Hasta regalar su manta al prisionero que estaba también allí con él. Gestos de alegría, ¿no? El ejemplo, porque la tentación se vence así, con ejemplo y con testimonio. Vamos a hacer nuestra esta ejaculatoria tan hermosa. Jesús mío, y todas las cosas, tú sabes que te amo. Viva Jesús mi amor. Jesús mío, y todas las cosas, tú sabes que te amo. Viva Jesús mi amor. Que la práctica de hoy sea, pues, poder
verle perdón, voy a decirlo mejor, perdónenme, poder sacarle la vuelta a circunstancias difíciles que podemos considerar ocasiones o tentaciones. Pedirle al Señor ese discernimiento y enfrentarlas con alegría, aunque estemos cansados y nos duela, ¿no? Siempre viene a mi mente ese momento en que el padre Estanislao, un jesuita que me dio unos días de ejercicio en Manresa, hace ya mucho tiempo atrás, cuando había ido a visitar a una enferma, una chica del grupo juvenil que la acompañaba, que había tenido un accidente de tránsito, quedó terriblemente mal, pero mal, mal la chica, muy mal, muy mal. El padre la va a ver en la sala donde estaba, le permiten, le da los sacramentos, y la chica no hablaba, solo tenía los ojos abiertos, y el padre estaba realmente triste, no pudo disimular el dolor que sentía de ver a esta amiga pues en esa situación, ya muriéndose prácticamente, ¿no? Y dice él que cuando se estaba yendo, la enferma le hace un gesto con la mano y él se acerca, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y le empieza a decir al oído al padre, padre, ¿le puedo contar un chiste? Se quedó desconcertado, ¿no? No le dijo, cuéntame, no, hija, no te agites. La cosa que la chica se recuperó y después hicieron memoria de lo que había pasado y esta chica le dijo, padre, le agradezco que me haya dado los sacramentos, por eso yo estaba callada, lo estaba escuchando, pero cuando vi su cara, lo vi tan triste, por eso se me ocurrió contarle un chiste. Es gracioso, pero es un hecho que a veces sucede. Hay personas que tienen esa virtud. Pues hay que pedirle al Señor tener esta actitud, ¿no? No se trata de reírse de todo, tomar una actitud burlona, ser irresponsable, no preocuparse de nada. No, no es el Hakuna Batata o Hakuna Matata, como quieras, no es así. No es el Hakuna Matata, no. No es el Carpe Diem en ese sentido laxo, de relajados y todo, no. Es descubrir la virtud, que es difícil, pero el Señor nos va a ayudar. Por eso, pidámosle al Señor este sentimiento tan grande. Ayer no hice la oración final, ustedes la tienen también en el texto, no la voy a hacer ahora, hagan ustedes en silencio. Mañana sí creo que haremos la oración final, pero les pediría algo, ¿no? Tengan esa actitud, no hay que temer, que el Señor nos acompañe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias a todos, no lleguen tarde a la escuela y siempre con una moral de victoria. No es fácil, ¿ah? Porque a veces estamos muy abatidos, muy cansados, como puede verse desde esta obra artística que sirve de fondo a esta plática. El Señor puede sentirse agotado, pero no está derrumbado, no está abatido. En su humanidad puede haber experimentado esto, pero no está abatido, no se ha rendido. Hagamos nuestras, ya para terminar, las palabras del apóstol San Pablo en segunda de Corintios, me parece que es el capítulo 4, cuando dice el texto lo siguiente, ¿no? Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos, por todas partes, el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Que estas palabras nos ayuden a seguir. Nos vemos, no lleguen tarde a la escuela. Bendiciones a todos.